Capítulo 5. Shituf de callejones. 1. Los vecinos de un callejón compartido por varios patios, que cada uno de ellos hay varias casas que son socios en un alimento con fines comerciales, por ejemplo, que compraron en sociedad vino, aceite, miel, etc., no precisan hacer otro shituf para Shabbat con el fin de poder cargar cosas en ese callejón, sino que se apoyan en su sociedad de la mercadería. Esto es válido si tienen en sociedad un tipo de alimento y se encuentra en un recipiente, pero si uno de ellos está asociado con uno en vino y otro en aceite, o bien se trata solo de vino, pero se encuentra en dos recipientes, por ello necesitará hacer otro shituf para Shabbat. 2. Si uno de los vecinos del callejón le pide vino o aceite a su compañero, otro vecino del callejón, antes de Shabbat, pero no le da, el shituf queda anulado, pues expresó su pensamiento, que no son todos los vecinos del callejón como socios que no se objetan unos a los otros el uso del alimento en común, lo que es una de las condiciones del shituf. Si uno de los vecinos del callejón que suele participar del shituf junto al resto de los vecinos del callejón una vez decide no participar, adrede para perjudicar al resto de los vecinos, impidiéndoles cargar allí. Los vecinos del callejón tienen permitido ir a su casa y tomar su alimento para el shituf en contra de su voluntad, porque es también para su propio beneficio. Y si uno de los residentes del callejón nunca quiere participar del shituf junto al resto de los vecinos del callejón, el tribunal rabínico lo obligará a participar. Uso de mercadería por uno de los vecinos. 3. Si un vecino del callejón tiene un depósito de vino, aceite o similar, puede proveer el derecho sobre un poco del vino o aceite a todos los vecinos del callejón y hacer un erú con ello para todos ellos. Y a pesar de que no separó ni designó una parte específica de vino o aceite para tal fin, sino que está todo mezclado en el depósito, igualmente se considera un shituf válido. Un patio abierto a dos callejones. 4. Un patio que tiene dos puertas hacia dos diferentes callejones y los vecinos del patio hacen shituf con solo uno de los callejones, tienen prohibido sacar y entrar objetos al segundo callejón. Por eso, si una persona provee derechos sobre una parte del alimento a todos los vecinos de un callejón y hace un shituf para ellos, deben informarle a los vecinos del patio, pues solo son parte del shituf si están de acuerdo, siendo que no necesariamente es beneficioso para ellos, ya que quizás quisieran hacer un shituf con el segundo callejón y no con este. 5. La esposa puede hacer erú sin el conocimiento de su esposo. Esto es, si él no ha prohibido explícitamente que sus vecinos ingresen del patio a su casa, pero si lo hizo, ella no tiene derecho a hacer erú o shituf por él sin su consentimiento. ¿De qué modo lo prohíbe? Si dice, por ejemplo, no participo del erú con ustedes, o bien, no participo del shituf con ustedes. 6. En el caso de que uno de los vecinos de un patio hayan hecho un shituf con uno de los dos callejones lindantes, si lo hicieron con un tipo de alimento, aunque haya sido consumido, se puede hacer otro shituf y beneficiarlos con el mismo, sin necesidad de informarles por segunda vez. Pero en caso de que hicieron el shituf con dos tipos de alimento
y se reduce el alimento, se puede agregar y beneficiarlos sin necesidad de informarles. Y si se terminó el alimento, es necesario informarles para beneficiarlos. Si se incorporan nuevos vecinos en el patio, es necesario informarles para beneficiarlos. Con Shituf. 7. Si los vecinos del patio hacen un shituf con los vecinos del callejón que está abierto a una de las dos puertas del patio y también con los vecinos del segundo callejón que está abierta a la otra puerta del patio, los vecinos del patio tienen permitido cargar en los dos callejones y los dos callejones tienen permitido cargar en el patio. Pero en un callejón a otro está prohibido cargar, a menos que hagan un eruv en conjunto. Si los vecinos del patio no hacen eruv con ninguno de los dos callejones lindantes, ello causa que en ambos esté prohibido cargar. 8. Si las personas de un patio suelen usar una de las puertas, la que da hacia uno de los callejones lindantes, y no suelen usar la segunda puerta, que da hacia el otro callejón lindante, ellos causan que esté prohibido cargar en el callejón cuya puerta suelen utilizar y por lo tanto, si quieren cargar allí, deben participar del eruv. Y no causan que esté prohibido cargar en el otro callejón cuya puerta no suelen usar. Si los vecinos del patio establecen un eruv con los vecinos del callejón cuya puerta no suelen usar, se permite cargar en el otro callejón y no es necesario establecer un eruv con este. 9. En el caso que los vecinos del callejón cuya puerta los vecinos del patio suelen usar, hacen un eruv para sí mismos en su callejón y los vecinos del patio no hicieron eruv con ellos y tampoco con los vecinos del otro callejón cuya puerta no suelen usar y los vecinos del callejón cuya puerta los vecinos del patio no suelen usar tampoco hicieron un eruv para sí mismos, la ley es la siguiente. Se considera al patio cuyos vecinos no hicieron ningún eruv como parte del callejón, cuya puerta no suelen utilizar. Por cuanto que los vecinos del patio no hicieron eruv y tampoco los vecinos del callejón hicieron eruv, se considera el patio parte de ese callejón y no prohíbe cargar en el callejón, cuya puerta suelen usar, que estableció un eruv para sí mismo. Cuando no todos los vecinos del callejón participan del shituf. 10. Si un patio tiene una puerta que da hacia un callejón y otra puerta que da hacia campo abierto o hacia un recinto mayor a 100 amot codos por 50, puesto que está prohibido cargar desde el patio hacia ese recinto, para el patio la puerta principal es la que da al callejón. Por lo tanto, los vecinos del callejón tienen prohibido cargar hasta que los vecinos del patio hagan un shituf con ellos. Pero si el recinto mide 100 amot por 50 o menos, no prohíben cargar a los vecinos del callejón, porque para el patio la puerta principal es la que es exclusiva, o sea, la que da hacia el recinto, que es solo del patio, por cuanto que tienen permitido cargar en todo el recinto. En cambio, la otra puerta es recomendada, es compartida con los vecinos del callejón. 11. Si un vecino del callejón va a pasar Shabbat a otro callejón, ello no causa que esté prohibido cargar en el primer callejón, incluso si se fue sin hacer eruv. Con respecto al segundo callejón, por ser invitado, seguro que no causa que esté prohibido cargar allí si él no hace el eruv, pues solo los que viven ahí son los que deben hacerlo. Asimismo, si uno de los vecinos del callejón construye un pilar de 4 tefajim de ancho junto a su puerta, no causa que los vecinos del callejón tengan prohibido cargar, siendo que se separó
de ellos y dividió su propiedad, y es como si viviera en otro lugar totalmente. 12. Cuando algunos vecinos de un callejón participan de un shituf y algunos se olvidan de participar, estos últimos deben ceder el derecho de su propiedad a los que participaron del shituf. Su ley con respecto a la cesión del derecho es como la ley de los vecinos de un patio, cuando uno de dos de ellos se olvida y no participa del eruv. Y ya hemos expuesto que cada persona, junto con su familia, que comen en su misma mesa, se consideran como una sola persona, tanto con respecto al establecimiento de un eruv para un patio como de un shituf para un callejón. 13. En caso que todos los patios de un callejón establezcan un eruv por separado y después todos participan del shituf del callejón, si uno de los vecinos del patio se olvidó de participar en el eruv con los vecinos de su patio, no perdió nada, es decir, puede cargar, porque todos participaron del shituf del callejón y se apoyaron en él. Y el motivo por el cual es necesario establecer un eruv en el patio, además del shituf del callejón, es para que los niños no olviden las leyes concernientes. Y eso no va a suceder en este caso, porque hicieron eruv en el patio y por eso el que se olvidó de participar del eruv puede cargar por el shituf. Pero en el caso que uno de los vecinos del callejón se olvidó de participar del shituf, está prohibido cargar en el callejón y los vecinos de cada patio tienen permitido cargar en sus respectivos patios, porque el callejón con respecto a los patios es como el patio con respecto a la casa, es decir, así como el propietario que no hizo eruv en un patio causa que los vecinos del patio tengan prohibido cargar en el patio, pero cada uno tiene permitido cargar en su casa. Así también, cuando un propietario no participa del shituf del callejón, causa que los vecinos del callejón tengan prohibido cargar en el callejón, pero tienen permitido cargar en el patio. 14. Si establecen un shituf en el callejón y todos se olvidan de establecer el eruv en los patios, si no son estrictos con sus porciones de comida, es decir, que comparten el pan uno con otros, se puede apoyar en el shituf para cargar solo el primer Shabbat. Esto solo se permite en caso de dificultad, pero a priori hay que hacer también eruv en los patios. 15. En el caso de un callejón en el que no se hizo shituf, sino solo se establecieron eruv entre los patios y las casas, se puede cargar en el callejón, sino solo una distancia de 4 amot, como en un carmelito. Pues dado que hicieron eruv entre los patios y las casas, es como que el callejón estuviera abierto solo a casas y no a patios, porque los patios están anulados a las casas, y por eso no se cargan en todo el callejón, porque un callejón al cual no están abiertos casas y patios se considera carmelita. Y si los vecinos de los patios no establecieron eruv, se les permite cargar en todo el callejón los objetos que estaban en su interior en el comienzo de Shabbat, tal como es con respecto a un patio en el que no se hizo eruv. Cuando no judíos o saduceos viven en un callejón. 16. Si un no judío o un seduquim, saduceo, reside en uno de los patios de un callejón, la ley que rige con respecto a los vecinos del callejón es la misma que rige con respecto a los vecinos del patio. Se debe alquilar del no judío a uno de los familiares de su propiedad en el callejón, o bien, con respecto al seduquim, debe cederles el derecho de su propiedad a los vecinos del callejón. Y si en un callejón
vive solamente el no judío y un israelita, no es necesario establecer un shituf, tal como es con respecto de un patio. Y si viven varios israelitas que comen en la misma mesa, es como si viviera un solo israelita, porque cuando comen en la misma mesa son considerados como una sola persona, y por eso no es necesario hacer shituf con el no judío. 17. Si un no judío vive en un callejón y hay una puerta en su patio que da hacia campo abierto, no causa que los vecinos del callejón tengan prohibido cargar, porque para él es más conveniente la puerta que da hacia campo abierto, por ser más exclusiva, por lo tanto, no se considera parte del callejón, por lo cual no es necesario que ceda su propiedad para que se pueda cargar ahí. Esto es, aunque sea una puerta pequeña de 4 por 4 tefajim, y aunque el no judío saque camellos y carrozas por la puerta del callejón, porque para él la puerta principal es la exclusiva de él, que es la que da hacia campo abierto. Asimismo, si estaba abierto hacia un recinto de más de 100 por 50 ma, es como si estuviera abierto a campo abierto, y no causa que los vecinos del callejón tengan prohibido cargar. Y si el recinto mide 100 ama por 50 ma o menos, para el no judío no es importante esa entrada, pues lleva a un lugar pequeño y por lo tanto causa que los vecinos del callejón tengan prohibido cargar hasta que le alquilen su propiedad. 18. En el caso de un callejón que los patios de un lado viven no judíos y en el otro lado viven israelitas, y hay ventanas entre los patios de los israelitas, y todos ellos establecieron un erub a través de las ventanas, a pesar de que hicieron como miembros de una misma casa y tienen permitido sacar e ingresar objetos por las ventanas, tienen prohibido usar el callejón pasando por las puertas, a menos que alquilen las propiedades a los no judíos, porque en el lugar donde hay un no judío no se aplica la ley que muchas personas son consideradas como una cuando hacen erub. Shituf en una ciudad. 19. ¿Cómo se establece un shituf en una ciudad que está rodeada de una pared de 10 tefajim de altura? Primero, cada patio debe hacer un erub propio, para no causar que los niños olviden las leyes de erub. Después, todos los ciudadanos participan del shituf de la misma manera que se aplica para un shituf de un callejón. Y si la ciudad al comienzo pertenecía a un individuo, a pesar que después la venda, por lo cual se hace de varias personas, todos ellos establecen un único shituf y pueden cargar por toda la ciudad. Asimismo, si la ciudad pertenece a varias personas, si tiene una sola entrada, pueden establecer un único shituf entre todos. 20. Pero si la ciudad pertenece a varias personas y tiene 2 entradas, y la gente entra por una y sale por la otra, incluso si después se vende a un mismo individuo, no se hace un erub para toda la ciudad. Más bien, se debe dejar de lado un lugar, aunque sea una casa en un patio, y se hace el shituf en el resto de la ciudad. Todos los participantes del shituf tienen permitido cargar en toda la ciudad, excepto en el lugar que han dejado de lado. Y si en el lugar exceptuado había varias personas, tienen permitido cargar en su lugar si hacen un shituf para ellos mismos, y tienen prohibido cargar en el resto de la ciudad. 21. Esto, es decir, la necesidad de dejar de lado un lugar, es para hacer una distinción con la finalidad de que se sepa que es el erub lo que les permite cargar en esta ciudad en la que muchas personas caminan, y por lo cual se parecería a un dominio público,
y que la gente no piense que está permitido cargar en un dominio público. Esto se logra cuando ven que en un lugar que ha sido dejado de lado y no participó del Eruv no se debe cargar, sino que estos, los que participaron del Shituf, y estos, los del lugar dejado de lado, cargan en sus respectivos lugares. 22. En una ciudad perteneciente a varias personas que tiene una sola entrada y una escalera para salir afuera de la ciudad por la pared que la rodea, en solo un lugar se establece un Eruv para toda la ciudad y no es necesario dejar de lado un lugar como distinción, porque la escalera de la pared no se considera una entrada, por lo cual es como una ciudad con una entrada y solamente en una ciudad con dos entradas es donde se necesita dejar un lugar de lado como distinción, porque parecería dominio público, pero una ciudad con una sola entrada no es necesario dejar una distinción especial. Cuando se hace un Eruv y es necesario dejar de lado una casa, puede ser incluso las que no están abiertas hacia la ciudad, sino que su contrafrente da hacia la ciudad y su frente da hacia afuera. 23. El que beneficia con un shituf a los ciudadanos, es decir, que en lugar de que cada uno de ellos aporte un alimento, esta persona aporta todo el alimento y les regala una parte a cada uno de los habitantes de la ciudad para el shituf. Si todos participan del mismo, esta persona no necesita informarles, porque para ellos es un beneficio estar dentro del shituf colectivo. Con respecto a quien se olvida de participar de un shituf con los habitantes de la ciudad, o quien va a pasar Shabbat en otra ciudad, o si un no judío estará con ellos en la ciudad, la ley es la misma con respecto a un patio y un callejón. 24. En el caso que todos los habitantes de una ciudad participan del shituf, excepto los habitantes de un callejón, esto causa que todos tengan prohibido cargar en la ciudad. Y si construyen un pilar en la entrada de ese callejón, ya no causa que tengan prohibido cargar, porque es como que ya no sea parte de la ciudad. Por eso, en la ciudad no se debe hacer un Eruv a medias, sino en toda la ciudad o bien en cada callejón. Y en la entrada a cada callejón pueden construir un pilar si quieren separar su dominio del de los demás, para no causar que el resto de los callejones tengan prohibido cargar. Acá terminó el capítulo y no sé si se dieron cuenta, pero hace bastante tiempo que yo no pude leer capítulos y Baruch Hashem ya estoy de nuevo. Y el estudio sin acción no es el camino de la Sayeret. Sabiduría que transforma. ¡Gracias!